Primer día con las nuevas medidas excepcionales, entre ellas el cierre de la hostelería. Hoy han continuado las protestas y los hosteleros se reinventan para aguantar estas semanas. Ofrece su plato estrella para comer en casa mientras tengan que mantener el comedor cerrado. Y esta cafetería pone cafés para llevar. Son ejemplos de ingenio para resistir y tener algún ingreso respetando el primer día de cierre de la hostelería. Buenas noches. Castilla y León supera hoy los 3.000 muertos en hospitales desde que empezara la pandemia. También marca este viernes un nuevo récord de contagios, 2.205. Todo cuando en unas horas empezará la nueva estrategia para detectar positivos, test masivos a la población. En estas carpas de San Andrés de Rabanedo se realizarán test de antígenos para todos los vecinos durante el fin de semana. Piden una asistencia masiva para localizar asintomáticos. Este cribado también se realizará próximamente en Aranda de Duero y Miranda de Ebro. Sanidad vuelve a recurrir a médicos jubilados para reforzar las plantillas de los centros sanitarios. En la primera ola fueron 300 los que ayudaron. Hemos hablado con Felipe, fue uno de ellos y está dispuesto a repetir. Muy angustiada. Hablábamos con algunas personas que estaban en su casa, que lo estaban realmente pasando mal. Yo recuerdo una mañana que hubo 3 señoras distintas que me dijeron, estoy como si me hubiera pasado un camión por encima. La Fiscalía del Tribunal Supremo abre una tercera investigación al rey Juan Carlos. Esta vez se le va a investigar por presunto blanqueo de capitales tras recibir un nuevo informe que ve indicios de delito. 3 días han pasado ya de las elecciones en Estados Unidos y todavía no podemos proclamar un vencedor. Joe Biden cada vez está más cerca de la Casa Blanca. Pero en los resultados oficiales le siguen faltando 13 electores. El demócrata ha adelantado a Trump en Pensilvania, otro de los estados claves. Georgia ha anunciado un nuevo recuento ante el estrecho margen entre ambos candidatos. Y en el tiempo los grandes protagonistas van a volver a ser la lluvia y el viento. Los avisos van a seguir activos hasta mañana a mediodía en las zonas de montaña de los extremos sur y norte de nuestra comunidad. Les pedimos mucha precaución. Eso sí, a partir de mañana por la tarde irán a menos. Las alertas se desactivarán y la situación irá calmándose. Castilla y León ha registrado hoy el máximo de contagios diarios desde que comenzó la pandemia. Los viernes suelen ser días en los que se suman muchos positivos y la tendencia, como ven, ha sido al alza durante todo el último mes. El primer viernes de octubre sorprendía superar los 1.000 y en estas últimas semanas nos hemos mantenido por encima de los 2.000 hasta llegar a la cifra récord de hoy, 2.205 contagios. Con este dato de hoy nuestra comunidad roza ya los 100.000 positivos desde el inicio de la pandemia. Además, hoy se suman 32 muertos más, 28 en hospitales, donde ya se supera la cifra total de 3.000 fallecidos y 4 en residencias. En Almazán, hoy se ha declarado un nuevo brote en su centro residencial. Irene Rodríguez, ¿cuántos afectados hay? Pues el brote afecta a 4 residentes que han dado positivo por COVID-19 y a otros 3 trabajadores que también han dado positivo. El brote se detectó el pasado 3 de noviembre cuando uno de los residentes del centro ingresó en el Hospital Santa Bárbara y se han realizado pruebas PCR a todos los trabajadores y a todos los usuarios del centro, un total de 41. Además, hoy mismo el equipo COVID Residencias ha comprobado el estado de salud de todos ellos y ha comprobado que solamente 4 continúan presentando síntomas y además en otra localidad soriana, en Fuentearmejil, se ha detectado otro brote de carácter social con 12 positivos de entre 64 y 93 años. Registrado 96 brotes, la mayor cifra de la pandemia. Entre ellos, uno nuevo en una residencia de mayores de la zona básica de salud de Sotillo de Ladrada, con 18 positivos. Mientras, en esta misma provincia y en esta misma zona continúa activo el brote de otra residencia que ya suma 3 fallecidos.
Un informe elaborado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales cifra en casi 20.300 las personas que murieron por COVID en residencias de mayores y discapacitados entre principios de marzo y el 23 de junio. De esta cifra, a 10.300 se les hizo el test y el resto fallecieron con síntomas compatibles con la enfermedad. Este informe es la primera cifra oficial sobre lo ocurrido en las residencias durante la primera ola de la pandemia. Aseguran que el tamaño de los centros o la falta de personal contribuyó a esta alta mortalidad. Este nuevo récord de contagios se marca con la aparición de nuevos brotes en lugares sensibles. En Valladolid, 26 personas están contagiadas por coronavirus en un brote surgido en el Hospital de Medina del Campo. 11 de esos positivos son pacientes del centro hospitalario. Se mantiene el seguimiento a otras 52 personas. La Unidad Militar de Emergencias ha desinfectado las instalaciones de la prisión de Mansilla de las Mulas, en León. Un brote de coronavirus deja al menos 50 contagiados, una treintena de internos y una veintena de funcionarios de esa prisión. Los sanitarios del SACIL están realizando pruebas a todos los presos y los trabajadores de la cárcel, unas 1.200 personas. Llevamos tiempo pidiendo test masivos, PCRs a toda la plantilla, PCRs a los internos, medidas de aislamiento. Quiero decir con aislamiento que se corten los permisos, que se corten las comunicaciones, que se corte cualquier entrada y salida del centro. Y bueno, aunque a nuestro entender ha sido tarde, por fin ya se ha conseguido. Ya desde el lunes pasado no hay más acceso al centro que es el personal imprescindible. Los casos siguen aumentando, pero también la detección. De hecho, mañana comenzará en San Andrés de Rabanedo los test de antígenos anunciados por la Consejería y que también se harán próximamente en Miranda de Ebro y en Aranda de Duero, en Burgos. Son las 3 localidades con más contagios. Miranda tiene una incidencia acumulada de poco más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, pero Aranda de Duero está en más de 900 y San Andrés cerca de los 1.000. En San Andrés del Rabanedo este fin de semana se harán test de antígenos a todos los vecinos que deseen participar en el cribado. Elena Rodríguez. En alfabético, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde en horario ininterrumpido, el sábado y el domingo, los habitantes de San Andrés del Rabanedo que lo deseen pueden hacerse aquí en este pabellón municipal de trabajo los test de antígenos. Se va a hacer un screening masivo a la población en este municipio que tiene casi 31.000 habitantes y en el que la incidencia del coronavirus es de 845 casos por cada 100.000 habitantes. Se ha perdido la trazabilidad del virus y por eso con estos test masivos se busca conocer especialmente a los casos asintomáticos. Pero el resultado de un test de antígenos se obtiene en la misma consulta. Nos da una ventaja porque el test que se hace a través de PCR en el laboratorio nos tarda aproximadamente 24 horas. Lo solemos tener la mañana del día siguiente y de esta manera lo tenemos en 15-20 minutos. Así se eliminan los tiempos de espera y los rastreadores pueden empezar su trabajo antes. Que nos da un positivo, ya está diagnosticado, ¿vale? Si da un negativo, es cierto que todavía puede ser un falso negativo y si es un contacto estrecho habría que hacerle la PCR. Además de reducir riesgos, el test de antígenos ahorra dinero. Es más económica porque nos saltamos todo el paso del transporte, nos sacamos el paso del hospital, del laboratorio, etcétera, etcétera. Los nuevos test de antígenos son más fiables y pueden ayudar a identificar los casos potencialmente infecciosos, aquellas personas con más carga viral. La sensibilidad y la especificidad que tienen cuando llevamos menos de 5 días de síntomas ronda el 98%. Hasta los 7 días, a los 7 días creo que ronda el 93% y luego va disminuyendo. O sea que es en función de la carga viral. A más carga viral, más posibilidades de que nos salga positivo. Su efectividad, rapidez y bajo coste permitirían hacer estas pruebas en masa, por ejemplo, antes de juntarnos en una reunión o un evento. El uso extendido de test de antígenos puede cambiar el rumbo de las próximas semanas. Estos tests masivos de antígenos se van a realizar en los lugares donde el rastreo ya no es eficaz y ese límite lo marca cuando es imposible trazar la cadena de transmisión de los contagios en al menos el 50% de los casos. Por debajo de ese umbral solo se encuentran las provincias que ven coloreadas de verde, es decir, Burgos, León, Salamanca y Zamora. La concentración de recursos sanitarios en la lucha contra el COVID pasa factura a las listas de espera. Aumentan un 20% el número de pacientes en el tercer trimestre del año y suben a 60 los días de tiempo medio de demora. Los peores datos se producen en Salamanca.
En estos momentos hay más de 32.500 castellanos y leoneses en la lista de espera de la sanidad regional, lo que supone un incremento del 20%. Es el efecto de la pandemia, eso a pesar del esfuerzo, resalta la Consejería de Sanidad, por recuperar la actividad con normalidad durante el verano. De las cifras, la peor parte se la lleva el complejo hospitalario de Salamanca, donde hay 5.900 pacientes a la espera de una intervención quirúrgica, la más elevada de la sanidad regional. También este hospital encabeza el número de días de demora, son 208 de media frente a los 154 de la media regional. Eso sí, aquí y en el resto de los hospitales el 96% de las intervenciones calificadas de urgentes se operan en menos de 30 días. La presión hospitalaria crece y Sanidad vuelve a llamar a médicos jubilados para reforzar las plantillas. Durante la primera ola se incorporaron más de 300 y muchos están listos para volver a ayudar. Uno de ellos es Felipe. Nos cuenta en qué consistió su trabajo y por qué repetirá en las próximas semanas. Había salido 1 año y medio antes del SACIL al alcanzar su jubilación y no pensó que tuviera que volver tan pronto. Felipe Canillas es uno de los 8 médicos salmantinos jubilados que respondieron a la llamada de la Junta ante el empuje de la pandemia. La preocupación de ver que esto estaba mal, hablando con compañeros que estaban agobiados, fue eso, ayudar a los compañeros y ayudar a la gente. Su trabajo no fue en primera línea, pero desde la gerencia de Salamanca se realizó una labor esencial para la que hacían falta manos y teléfonos. De estar en contacto, de seguimiento de pacientes, de citaciones, seguir si están en contacto con el médico de cabecera. Trabajaron hasta mayo y ahora toca volver. La segunda oleada vuelve a saturar el sistema y la próxima semana de nuevo Felipe y otros 9 médicos jubilados volverán a trabajar. Nos han dicho que posiblemente la próxima semana tengamos una nueva reunión para ver datos de informática del programa Medora y tal. Su trabajo volverá a ser en la segunda fila, pero afirma que si se lo hubieran pedido, no hubiera dudado en volver a ponerse la bata para ayudar. Un día más, en España los casos se cuentan por encima de los 22.000, 22.516 contagios hoy y los fallecidos aumentan a 347. 2 semanas después de que se instaurara el toque de queda, son 10 las autonomías que han decidido alargarlo más allá del lunes 9 de noviembre. Una de esas autonomías es Castilla y León y otra Madrid, aunque sí permite reuniones entre no convivientes. Además, el gobierno de Ayuso ha anunciado nuevas medidas este viernes. Afectan a más zonas básicas de salud y a 8 municipios. A esto se suma el anunciado cierre perimetral de la comunidad por el puente de la Almudena. Daniel de la Fuente. Sí, a partir del lunes 5 nuevas zonas básicas de salud se suman a las 35 que ya tenían restricciones y que mantendrán durante otros 14 días porque aseguran desde la Comunidad de Madrid no se ha bajado la incidencia todo lo que se esperaba. Respecto a las reuniones en domicilios durante el toque de queda, ahora dicen desde la Comunidad de Madrid que se preferiría que solo fueran entre convivientes. De momento Madrid no valora aplicar otras medidas como por ejemplo el cierre de la hostelería. De hecho, esta mañana Martínez Almeida ponía en valor a su manera la importancia de este sector. Qué mejor que estar unos con otros precisamente en el marco de la restauración, ya sea comiendo, ya sea cenando, ya sea tomando esas cañitas que tanto nos gustan a los madrileños. Por eso digo que muchas gracias por ser proveedores de felicidad y por permitirnos a los madrileños seguir haciendo esa vida. A finales de diciembre podrían estar los resultados de la 4ª ronda del estudio de seroprevalencia. Servirá para actualizar la situación de la pandemia en España después del verano y del azote de esta segunda ola. Será otra ayuda para definir mejor la estrategia, sabiendo cuántos españoles más han tenido contacto con el virus. Gracias al estudio de seroprevalencia supimos que en España había más de 2,5 millones de infectados cuando las cifras oficiales nos decían que solo había 250.000. Las 3 primeras rondas de este estudio de seroprevalencia, llevadas a cabo la pasada primavera, fueron un éxito y convirtieron a España en el único país del mundo que hasta el momento ha logrado calcular el impacto de la COVID-19 en el conjunto de su población con rigor y con precisión.
La muestra del estudio serán las mismas 95.000 personas que ya participaron en las primeras 3 rondas. Podemos hacer un estudio de cómo ha evolucionado la inmunidad, los anticuerpos circulantes que estamos midiendo en estas personas. Además, aportará también el porcentaje de casos detectados, la duración de la inmunidad o las posibles reinfecciones. Todo ello es de enorme importancia para ajustar las estrategias diagnósticas, para mejorar los modelos predictivos y también para diseñar estrategias de vacunación. La primera ronda del estudio dejó a todas las provincias de Castilla y León por encima del 5,2% de infectados de la media nacional, con especial incidencia en Segovia y Soria, superando el 12%. En Europa, los casos de coronavirus se disparan. Francia supera los 60.000 contagios en un día, la cifra más alta desde que hay registros, y contabiliza 828 muertes en hospitales y residencias. Mientras, en Italia, otro récord diario de contagios, con 37.800 casos más. Esta cifra llega el mismo día en que entran en vigor las nuevas restricciones impuestas por el gobierno. Italia cierra el día con 445 fallecidos. Primer día de cierre de la hostelería y continúan las protestas contra esta medida de la Junta. En Soria, los hosteleros han escenificado el funeral de sus negocios. Denuncian tener que aguantar este nuevo cierre después de haber invertido miles de euros durante el verano para hacer seguros sus establecimientos. Reparto a domicilio o asados los fines de semana. Son muchas las propuestas que la hostelería tiene que inventarse para poder mantener su negocio abierto y que sea viable mientras no pueda volver a recibir clientes. Los ejemplos se repiten por toda la comunidad. Hemos encontrado algunos en Segovia, una ciudad donde casi 6.000 empleos dependen de la hostelería. Durante el pasado confinamiento se mantuvieron cerrados y ahora en la central ven una pequeña luz en medio de este nuevo golpe al sector. Creo que en Segovia somos los únicos que podemos abrir con la normativa de la Junta y bueno, pues aquí estamos. La verdad es que es una alegría para nosotros poder dar un servicio, poder trabajar, poder tener a la gente trabajando, pero por otro lado es una tristeza porque tenemos otro local que le hemos tenido que cerrar y porque todos los locales de Segovia pues están cerrados. Aunque el tiempo dirá si es rentable mantenerlo abierto, la orden permite su apertura para dar cobertura a transportistas. Estos piden más facilidades fuera del horario del toque de queda. O sea, el horario de apertura de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Con ese servicio creo que es más que suficiente. Para el resto de establecimientos hosteleros no les queda otra que reinventarse para seguir adelante. Es el caso del restaurante Maribel, que ve inviable volver a estar más de 90 días de nuevo cerrado. Nosotros haremos sábados y domingos para recoger nuestros asados de siempre, nuestro corderito lechal y nuestro cochinillo. La Fonda Ilustrada, por su parte, ofrece servicio a domicilio. Parte de la cocina que hacemos, garantizando que todo lo que llega a domicilio en menos de 20 minutos, 100% 10. Un sector de la hostelería que no puede más y cuyo cierre nos deja esta triste imagen. Tampoco se han resignado a bajar la verja en esta cafetería de Valladolid. Hoy han seguido sirviendo cafés y bollería, eso sí, solo para llevar y sin que ningún cliente pueda entrar en el establecimiento ni consumirlo allí mismo. Una medida desesperada para aprovechar el producto y disponer de algo de liquidez. Es una opción para no quedarte en casa y estar a cero completamente, por lo menos vamos a probar unos días y ojalá esto vaya bien. La estabilidad laboral es algo muy difícil de conseguir, más en los sectores tan afectados por esta crisis como la hostelería. Es el motivo por el que muchos han decidido opositar para intentar conseguir un puesto de trabajo fijo y estable. Muchos han tenido que dejar su vocación aparcada en busca de un horizonte más seguro. Opositar en tiempo de pandemia. Alejandra y Cristina han dejado los fogones del restaurante María de Valladolid para cumplir su sueño, ser policías municipales. Tenemos la oportunidad de poder hacer realidad un sueño que habíamos dejado atrás hace mucho tiempo. Estudiar o mantener el restaurante de su familia. La decisión fue difícil. Órdago a opositar. No hemos dudado por ningún momento que estamos por buen camino. Esto requiere muchísimo esfuerzo y hemos tenido que decidir por una de las dos cosas. Universitarios, empleados en ERTE, parados o autónomos. Ya todos buscan el refugio de un trabajo estable. Las academias se llenan y solo hay un camino para alcanzar cada plaza. Ocupándote de tu oposición desde por la mañana hasta por la noche, sin dejar el entrenamiento físico, sin dejar los test. El despertador suena a las 6 de la mañana, de lunes a domingo. No hay descanso, el reto
es físico y mental, un trabajo más esclavo que los fogones. Yo creo que cualquier persona sirve y vale para cualquier reto, siempre que está dispuesto a luchar por ello a muerte. Eso lo tengo claro. Esta pareja de guerreras pelea para ganar el examen que les permita vestir de azul. Los centros comerciales también viven su primer día de cierre, aunque no afecta a todos sus establecimientos. Entre las excepciones están los que ofrecen servicios considerados esenciales como supermercados, peluquerías o tiendas de comunicaciones. También pueden abrir los locales con acceso directo al exterior. En el centro comercial Valderadue de Zamora permanece cerrada toda el área de ocio. No se puede ir a los cines ni al gimnasio, tampoco se puede jugar en las áreas infantiles ni utilizar el ascensor, pero sí entrar en la peluquería. Además es mi peluquería de cabecera y siempre que estoy en Zamora, que normalmente no vivo aquí, procuro pasarme. Con el BOE diciéndome que puedes abrir, aquí se montó una fiesta que no os imagináis. Que solo pedimos poder trabajar. Además se puede comprar en el supermercado y en todas las tiendas de alimentación y de telecomunicaciones. También abre la administración de loterías. Según la normativa no, pero se llegó a un acuerdo entre loterías con la Junta de Castilla y León y por eso es el motivo, a través también de la gerencia del centro comercial, los que nos permiten la apertura. Aunque con algunos negocios, como ocurre con este de electrodomésticos, sigue habiendo dudas. ¿Qué tipo de productos puedes vender? ¿Qué tienes que balizar? ¿Qué no puedes balizar? ¿Qué es un producto de primera necesidad? Entonces, en función de eso, tendrá que aclarar un poquito. En esta ocasión, el 50% de los negocios permanecen abiertos, la otra mitad cerrados a cal y canto, a la espera de nuevas indicaciones por parte de las autoridades. Castilla y León, Cataluña y Asturias tienen en vigor restricciones que afectan a los grandes centros comerciales. En el Corte Inglés, la consecuencia inmediata es un ERTE, aparte de los 9.000 trabajadores que la empresa tiene en estas comunidades. Estos ERTE podrían afectar a la mitad de la plantilla, según algunas informaciones. Los gimnasios han tenido que volver a cerrar sus instalaciones, pero no paran del todo su actividad. Regresan las clases online y muchos están optando por alquilar parte de su material para que los clientes puedan practicar su entrenamiento en casa. Este gimnasio de Burgos alquiló todas sus bicicletas de spinning los primeros meses de la pandemia y ahora, en una mañana, ha recibido una treintena de peticiones. Ahora hemos empezado otra vez con esta iniciativa porque la gente nos lo está demandando. De hecho, ahora mismo pues, en este centro pues, tenemos un aforo de 16 bicicletas, cuando habitualmente tenemos la sala con 50 bicicletas, con lo cual quiere decir que todas las bicicletas que no se están utilizando y las que sí también, pues las pondremos en régimen de alquiler a todos nuestros socios. De hecho, ya esta mañana y a lo largo de la tarde y para mañana hay un montón de reservas. Estas medidas que han entrado en vigor hoy también afectan al pequeño comercio. Estamos en nivel 4, en riesgo extremo, y eso supone una reducción de los aforos. Leticia Gutiérrez. Los comercios minoristas por el momento podrán seguir abiertos al público, aunque para ellos también hay restricciones, en este caso de aforo. Pasan de un 50% de capacidad en sus tiendas para el público a un tercio, a un 33%. Los comerciantes consideran que esta es la puntilla ante un posible cierre también del comercio minorista, como les ha sucedido a la hostelería, a los gimnasios y a los centros comerciales, y temen que con esta nueva restricción todavía entre menos gente a sus tiendas. La primera ola de la pandemia acabó con el 2% de los autónomos de Castilla y León, lo que supone unas 5.000 personas. El colectivo, aún aguantando pérdidas, ha demostrado bastante resistencia. Sin embargo, los sindicatos temen que no puedan aguantar esta segunda ola y piden ayudas. Desarrollar plataformas de venta online por sectores a medida del pequeño comercio, porque yo creo que si esto lo hubiéramos tenido puesto en marcha cuando se inicia en marzo la situación de esta pandemia, yo creo que muchos comercios hubieran tenido mayor perspectiva, ¿no?, de la que han tenido. También consideramos que es necesario desarrollar redes de comercialización y distribución entre el comercio, agricultores y consumidores.
Un nuevo expediente de regulación se anuncia para una empresa de León, ADL Biofarma. La propietaria del antiguo antibiótico se ha informado de un recorte del 30% de la plantilla, unas 90 personas. Lo justifica en la precaria situación financiera de la planta, que arrastra fuertes pérdidas desde 2016. Tres días después de las elecciones en Estados Unidos, continuamos sin conocer si Joe Biden desbancará de la presidencia a Donald Trump. El escrutinio continúa y ahora mismo este que van a ver es el panorama. 253 electores para Joe Biden, 214 para el republicano, para Trump, quien desde las redes sin pruebas agita el fantasma del fraude electoral. Biden roza en estos momentos la Casa Blanca tras ponerse en primer lugar en Pensilvania, mientras que en Georgia, donde Biden también ha superado a Trump, el resultado es tan ajustado que, tal y como marca la ley, se van a contar de nuevo todos esos votos. Ha comparecido por primera vez desde la noche electoral para denunciar sin pruebas que le están robando la victoria. Will not allow the corruption to steal such an important election, or any election for that matter. And we can't allow anybody to silence our voters and manufacture results. Varias televisiones de Estados Unidos han interrumpido la emisión de la rueda de prensa de Donald Trump al escuchar sus acusaciones. Fake polls were designed to keep our voters at home. Reitera que se frene el recuento y anticipa que habrá guerra judicial, aunque los tribunales de Michigan y Georgia ya han rechazado sus demandas. We think there'll be a lot of litigation because we can't have an election stolen like this. Each ballot must be counted. And that's what we're going to see going through now. And that's how it should be. Joe Biden insiste en que finalice el escrutinio y se ve cada vez más cerca de la Casa Blanca. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. So, I ask everyone to stay calm, all the people to stay calm. The process is working. Llama a la calma ante la tercera jornada de manifestaciones de uno y otro signo en varios puntos del país. En Arizona incluso algunas personas han mostrado sus armas de fuego en las protestas. El rey Juan Carlos se enfrenta a una tercera investigación sobre sus presuntas actividades económicas. Se le va a investigar por blanqueo de capitales a raíz de un informe que ya está en manos de la Fiscalía. Es una investigación que todavía está en sus inicios y no aclaran si los indicios apuntan a una infracción fiscal o a un delito. Tampoco han precisado si esta nueva línea afecta solo al monarca o también a personas de su entorno. Se suma a la otra investigación abierta por el presunto uso de tarjetas opacas. 7 partidos han presentado enmiendas a la totalidad a los presupuestos del Estado para tumbarlos, aunque entre todos no suman los votos suficientes para poder hacerlo. Junto al PP han presentado veto a las cuentas Vox, Coalición Canaria, Junts per Cat, Foro Asturias, la CUP, BNG y la Unión del Pueblo Navarro, que apoyarían esa opción para tumbar los presupuestos. Los populares denuncian que conllevan la receta de siempre y que solo traerán más paro, más deuda y más déficit. La industria sufre el impacto de la pandemia. Castilla y León registra una caída de su producción industrial en el mes de septiembre. El descenso es del 1,5% en lo que va de año. La pérdida llega hasta un 14%. La producción de energía o de bienes de equipo son las que más caen, mientras que el sector agroalimentario sigue subiendo. 23 colectivos e instituciones han firmado junto a la Consejería de Agricultura un manifiesto en contra de la campaña contra el azúcar, entre ellos productores, distribuidores, organizaciones agrarias o ayuntamientos. Exigen al Gobierno que retire la subida del IVA del 10 al 21% a las bebidas azucaradas y la campaña El azúcar mata. Destacan la relevancia del sector de la remolacha para nuestro medio rural. Daño se va a producir, ¿cómo no se va a producir si cualquier subida de impuestos desincentiva precisamente el consumo sobre los productos sobre los que recae?
Fue despedido por irse de bares, consumir alcohol durante la jornada laboral y por incumplir reiteradamente sus obligaciones. A pesar de todo eso, este trabajador llevó su despido ante la justicia. Lo consideraba improcedente, aunque incluso llegó a reconocer todas esas conductas. Era empleado de la Fundación Vide Burgos. El juzgado de lo social dio la razón a la empresa y ahora el Tribunal Superior de Justicia ha ratificado esa sentencia. Nueva agresión contra los profesionales de los medios de comunicación en Castilla y León. Un fotógrafo fue agredido anoche en Valladolid mientras trabajaba. Tomaba imágenes del cierre de los bares. La policía detuvo a un joven y varios más fueron identificados. Los jóvenes golpearon y rompieron la cámara de este fotógrafo. Rechazo de los representantes de la profesión periodística al Comité contra la Desinformación y la lucha contra las noticias falsas que creará el Gobierno. Tanto asociaciones de la prensa como colegios profesionales avisan del riesgo de censura y de poder convertirse en un ataque contra la libertad de prensa. Los grupos políticos de la oposición también critican la creación de este comité al considerarlo un intento de control de los medios. No hay nada más transparente que publicar en el Boletín Oficial del Estado lo que el Gobierno acuerda. Y lo acuerda, evidentemente, no con una función de fiscalización ni tampoco de limitación de ningún derecho fundamental. Es un ataque a la democracia que vamos a recurrir en las instituciones europeas. Con la sarta de mentiras que dicen ellos mismos, vamos, ellos son los últimos que pueden hacer un ministerio de la verdad. Estamos solo ante la punta del iceberg de una deriva totalitaria y dictatorial por parte del Gobierno de la Nación. Esta tarde un choque frontal entre dos turismos se ha saldado con un fallecido y un herido. El accidente ha ocurrido en San Vicente del Palacio, en Valladolid. El fallecido es un hombre de 70 años. Graves consecuencias también nos está dejando la sucesión de borrascas que estamos sufriendo en los últimos días y que continuará durante el fin de semana. Los efectos del temporal se han podido ver en la costa valenciana, donde el agua ha inundado un camping, campos de cultivo, carreteras y garajes. El temporal también podría ser la causa del descarrilamiento de un tren Algeciras-Madrid, en la provincia de Málaga. El accidente ha dejado 5 heridos leves. Espectacular la tormenta que acaba de caer en la ciudad de Valladolid, con rayos como ese recogidos en el barrio de Parquesol. Después le ha seguido una tromba de agua que ha provocado algunas inundaciones en la ciudad y problemas de tráfico. En la comunidad hoy las precipitaciones han sido más moderadas que ayer, cuando se recogieron 125 litros por metro cuadrado en el abulense Puerto del Pico. Falta mes y medio para el sorteo de Navidad de la lotería y el número 14.320, que coincide con la primera fecha del estado de alarma en España, se ha agotado. Una de las administraciones más elegidas por los clientes, Doña Manolita en Madrid, lo puso a la venta en julio y al parecer desde el primer momento fue un número muy solicitado. Ya es imposible hacerse con uno de esos décimos. Y hoy terminamos con una de esas pocas posibilidades que estas semanas tenemos de escuchar música en directo. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León mantiene su programa en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. Este concierto estuvo dirigido por Nuno Coelho y sonaron las serenatas y sinfonías de Brahms y Snober en una sala con el aforo reducido. Con música clásica terminamos hoy. Disfruten del fin de semana. Adiós.